Bien, chicos y chicas de grado noveno, bienvenidos a este nuevo video que corresponde a la asignatura de Ciencias Sociales, en el que hablaremos de forma muy puntual de los principales hechos que acontecieron en los gobiernos de los presidentes de Colombia entre los años de 1914 y 1930. Esto como parte del tema principal del periodo que venimos trabajando, que recuerden se titula Colombia en la primera mitad del siglo XX. La manera como vamos a abordar este tópico del día de hoy es la siguiente. Iniciaremos hablando de un pequeño contexto que nos permite o nos permitirá introducirnos a este tema y luego abordaremos cada uno de los presidentes que hicieron parte de este periodo, entre los cuales destacamos a José Vicente Concha, Marco Fidel Suárez, Pedro Nelo Ospina y Miguel Abadía Méndez. Teniendo en cuenta esto, empecemos. Bien, hablemos del contexto. Como hemos venido viendo a través de las clases, podemos decir que en esta época los conservadores lograron mantenerse en el poder por más de 40 años. Sin embargo, la aparición de nuevos conflictos sociales, como luchas obreras que se van a iniciar a través de huelgas a principios en este periodo, la incapacidad del Ejecutivo para administrar los recursos que se dieron en esta época y las crisis de la economía nacional producto a causas externas e internas que ya vamos a mirar, fueron algunas de las cosas que debilitaron la hegemonía de este partido político, el Partido Conservador. ¿Cómo fueron los gobiernos entonces de José Vicente Concha y Marco Fidel Suárez? La llegada de Concha a la presidencia en 1914 y la de Marco Fidel Suárez en 1918 significó un regreso a las políticas tradicionales y el país entró en una crisis económica con motivo de la Primera Guerra Mundial. De otra parte, pues estos gobernantes enfilaron sus fuerzas para buscar una solución a la situación con Panamá por medio de un arreglo con Estados Unidos. Ya más puntualmente, si hablamos de José Vicente Concha, presidente entre los años de 1914 y 1918, este señor nace en Bogotá el 21 de abril de 1867 y va a morir en Roma como diplomático de Italia el 8 de diciembre de 1929. Su presidencia se da en medio de la Primera Guerra Mundial, en donde declara al país neutro en esta guerra y fue apoyado por el Congreso. Debido a la crisis económica que vivió, producto de la Primera Guerra Mundial, se tuvo que ver obligado a suprimir gastos del gobierno, gastos que no eran necesarios, establecer gravámenes a productos y operaciones. Gravámenes, cuando hablamos de gravámenes estamos hablando de impuestos, y se vio obligado también a suprimir cargos públicos, asimismo como a reducir personal en la fuerza pública. Si hablamos de Marco Fidel Suárez, podemos decir que pues, él estuvo en la presidencia entre 1918 y 1922. Él nace en Atogrande, que ahora es conocido como Bello, el 23 de abril de 1855 y muere en Bogotá el 3 de abril de 1927. Proviene de una familia muy humilde, ya que su mamá se dedicaba a lavar ropa, era lavandera, pero debido a su esfuerzo, él llegó a ser maestro y escritor y pues presidente de Colombia. Entre sus grandes logros se destaca que fundó en Barranquilla la primera empresa de aviación, que se conoció como la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, o las siglas que aparecen acá, SCATA, en el año 1920, empresa que posteriormente se va a conocer como Avianca. Creó además, es conocido porque creó la Cruz de Boyacá, o esta distinción, o el galardón que se da únicamente, o que lo da únicamente la presidencia a personalidades destacadas. En un inicio, este galardón se otorgaba a los militares, pero pues más adelante se van a añadir personas del fuero civil.
Entre sus otras cosas que se le conoce es porque él creó el impuesto de renta, que nos acompaña hasta el día de hoy. Se enfrentó, entre otras cosas, a una masacre en Bogotá, que la fuerza pública de la época trató de ocultar, ya que pues, en estas protestas de trabajadores comenzaron a salirse de control y se vio, pues, la fuerza pública disparó y se presentaron algunas muertes que después fueron tratadas de ocultar por las mismas autoridades. En el periodo de este señor, de Marco Fidel Suárez, se dio la llamada doctrina de la estrella polar, que consistía en convertir a Colombia en el principal aliado de Estados Unidos en la región, ya que, como según él creía, era el único país que podía proporcionar la ayuda suficiente para alcanzar el progreso económico que tanto estaba necesitando en ese momento Colombia. Esta doctrina implicó un cambio en la relación de Colombia con Estados Unidos, que desde la pérdida de Panamá había estado marcada por un ambiente nacionalista que rechazaba tajantemente la intervención de Estados Unidos, pero que se transformó a lo largo del siglo XX. ¿Cómo fue la presidencia de Pedronel Ospina? Pedronel Ospina fue presidente de Colombia entre 1922 y 1926. Nace en Bogotá el 18 de septiembre de 1858 y va a morir en Medellín el 1 de julio de 1927. En 1922, pues este empresario antioqueño asume la presidencia y bajo su mandato el país recibió el dinero de la indemnización que le fue reconocida por la pérdida de Panamá, $25 millones. En su periodo presidencial se conoce porque se creó el Banco de la República y la Contraloría. Además, dicen que fue muy acertado cuando contrató un grupo de expertos encabezados por Edwin Kemmer para reorganizar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Durante su presidencia, Pedronel Ospina también implantó medidas con miras al establecimiento de un Estado moderno. Incluyó reformas sobre la administración pública, reformas sobre el sistema penal, reformas sobre el sistema militar, reformas sobre el sistema educativo, y fortaleció la instrucción pública basándose en diseños creados por alemanes. Por último, veremos cómo fue la presidencia de Miguel Abadía Méndez. Miguel Abadía Méndez fue presidente de Colombia entre 1926 y 1930. Nació en Coelho, Tolima, el 5 de julio de 1867 y murió en Choachí, Cundinamarca, el 9 de mayo de 1947. Su periodo presidencial se dio entre los años de 1926 y 1930 y fue el mandatario que más problemas tuvo que enfrentar durante la hegemonía conservadora que en este gobierno está llegando a su fin. Durante su gobierno, en diciembre de 1928, en el departamento de Magdalena, se dio la masacre de las Bananeras, en la que un gran número de trabajadores de la empresa norteamericana United Fruit Company fueron asesinados por el ejército durante las huelgas que desarrollaban con la intención de lograr mejores condiciones laborales. También fue en su periodo presidencial en el que se dieron las jornadas estudiantiles de protesta entre el 6 y el 7 de julio de 1929, en la que los estudiantes reclamaban el fin de la hegemonía conservadora. Por las acciones emprendidas por la policía para reprimir estas manifestaciones, resultó muerto el estudiante Gonzalo Bravo Pérez. Posteriormente, las dificultades de su mandato empeoraron cuando la Bolsa de Nueva York cayó en 1929 también y Colombia se enfrentó a una crisis económica. Además, el Partido Conservador se encontraba dividido para esas elecciones presidenciales en 1929. Por un lado, el liberal Enrique Olaya Herrera ganaría la presidencia y pondría fin a la hegemonía conservadora. Bien, chicos, espero que este video les haya servido para complementar el trabajo que venimos haciendo de este tema en la asignatura. Eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.